En esta sesión veremos las tendencias de la arquitectura contemporánea considerando la primera dispersión de posiciones arquitectónicas, una revisión abreviada de los antecedentes de esta arquitectura contemporánea. Cuando hablamos de dispersión, en un sentido estricto, nos referimos a una separación, en donde una línea como la que se ve en pantalla, o unas de luz, para ser más particularmente específicos con respecto a la imagen, pasa por un prisma y se separan los componentes de ese haz de luz en una gama amplia de colores. Esa es la dispersión en términos de la física. Supongamos que esa línea unívoca es el estilo, comprendido como un conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época, y que cada una de las líneas de los distintos colores, después de pasar por el prisma, son ahora identificados como tendencias o posiciones. Una posición como actitud o manera de pensar, obrar o conducirse respecto a algo, y una tendencia como una idea religiosa, económica, política, artística, etc., que se orienta, así como las brújulas, que se orientan en determinada dirección. Para explicarlo en términos ya propiamente arquitectónicos de la historia de la arquitectura, efectivamente esa línea, ese haz de luz unívoco, es un estilo dominante, como a lo largo de toda la historia de la arquitectura que ustedes han estudiado. Pero llega ese prisma que aquí le vamos a llamar contexto contemporáneo o crisis del movimiento moderno, que al atravesar por él y a partir de los años 70 y hasta nuestros días, surgen diversas tendencias, es decir, ya no soy un solo estilo, sino son distintas tendencias o posiciones. ¿Cómo identificarlas? Aquí podemos ver que hay una roja, una amarilla, una verde más clara, un azul cian, un azul marino y una morado. Para la distinción, digámoslo así, de los atributos de cada uno de los componentes de una obra arquitectónica, para poder proceder con un análisis adecuado, vamos a centrarnos en los siguientes componentes: apariencia plástica formal, idea de espacio, método proyectual, referencias interdisciplinares, tecnologías y relación con el contexto. La apariencia es cómo se ve en cuanto a su forma y en cuanto a su envolvente. La segunda es cómo está resuelto espacialmente, qué ambiente se provoca. El método proyectual se refiere a qué herramientas, técnicas, metodologías se aplican para llevar el proceso creativo o el proceso de diseño de una obra. Las referencias son interdisciplinares, son aquellas en las cuales el que proyecta se inspira, ya sea la música, la filosofía, el cine, las artes plásticas, las matemáticas, la informática, para poder complementar sus procesos de diseño. Las tecnologías pues pueden ser pasivas, de vanguardia o altas tecnologías, es decir, si un edificio está hecho de Adobe, pues no quiere decir que no esté haciendo uso de la tecnología, sino que es una tecnología pasiva, así como hace uso de la tecnología un edificio que usa mecanismos de enfriamiento avanzado. Y finalmente la relación con el contexto, ya sea esta una ciudad, un entorno natural o una cultura material, pues puede ser establecido de distinto modo. La relación con el contexto puede ser agresiva o puede ser integradora o puede ser de alguna manera mediada. Las tendencias o posiciones de la arquitectura contemporánea, lo que comprende de los años 70 al 2000, hay, digamos, según ciertos estudios y especialmente lo que plantea Josep Maria Montaner, que hay 6 tendencias, 3 son de resistencia y 3 son de vanguardia. Las de resistencia pues están más apegadas a la historia, al contexto, al lugar, a las tradiciones, y las de vanguardia son las que están arriesgándose y confiando en el progreso. Y es importante estudiarlas en el contexto de la clase precisamente porque vamos a estudiar edificios contemporáneos y necesitamos un poco de conocimiento general sobre estas tendencias. Vamos con la primera y con algunas características. El historicismo de Revival
usa la tradición como recurso permanente, recurre a convenciones, a lo que es celebrado por el público, en algunas ocasiones cae en el popularismo, utiliza el prestigio y la confortabilidad de los lenguajes clásicos como el dórico, el jónico y el corintio, renuncia a experimentos innovadores y se basa también en el sistema de composición clásico, es decir, los órdenes, como ya los comenté, los criterios de axialidad, de simetría, de proporción, repetición, jerarquía y orden. Vamos a ver rápidamente unos ejemplos. La Piazza de Italia, Nueva Orleans de Charles Moore, se inspira en la arquitectura romana, aunque sí juega un poquito con la cultura pop. Tanto así que Charles Moore hizo una máscara para aplicarla en el muro llorón en esta fuente que se observa en la imagen de la derecha. Otro ejemplo es el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona, obra de Ricardo Bofill, que evidentemente se inspira en, digamos, los templos romanos y los griegos. El popularismo cae también en la obra de Michael Graves, especialmente esta que vemos en pantalla, el Walt Disney World Resort, que es el delfín y el cisne. Aunque Michael Graves también proyecta obras inspiradas en, pues digamos, referentes más serios como el Art Deco, en el Humana Building pues toma este estilo arquitectónico histórico para desarrollar su propuesta y darle orden, alterando evidentemente ciertos rasgos o aspectos para este rascacielos. Otra tendencia es el contextualismo. En el contextualismo se otorga un lugar preeminente al contexto urbano en el que se actúa y al marco cultural dentro del cual se sitúa la nueva obra. Es decir, si una persona que proyecta va a una ciudad que es ajena para él, pues tiene que conocer qué se lleva, qué se practica, qué se piensa sobre lo espacial, sobre lo cultural en ese sitio para poder partir y poder conceptualizar la obra arquitectónica, colocando a la cultura del lugar, al genius loci, en el centro del proceso del proyecto. La arquitectura es entendida como creación de lugares significativos, no solamente creando espacios, sino también lugares de encuentro. Se adapta a tradiciones del lugar e integra el entorno, pero sin pretender mimetizarse u ocultarse en él. Como ejemplo tenemos el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida de Rafael Moneo, es en Mérida, España, y pues es un museo de arte romano, se inspira en la arquitectura de los romanos, pero no hace una réplica del foro, de las termas o del panteón romano, sino que articula los aspectos del lenguaje clásico de la arquitectura con un lenguaje moderno, considerando también el lugar. Otra obra de Rafael Moneo, el Auditorio Centro de Congresos Cursal en San Sebastián. Su contexto de referencia no es la ciudad, sino es el paisaje natural y por eso coloca estos dos bloques principales del programa como dos grandes rocas o dos grandes icebergs en medio del mar Cantábrico. También la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles, obra de Rafael Moneo también, que se inspira de alguna manera u otra en la arquitectura de la Baja y la Alta California, la arquitectura misional. Con respecto a la creación de lugares significativos, un ejemplo importante es el Ayuntamiento de Murcia, en España. Aquí Rafael Moneo pues sitúa esta extensión del ayuntamiento con un edificio que se adapta a los niveles de edificación de los vecinos, se adapta a esta relación de macizo y vano, es decir, de muro y ventana, y también se adapta a la cromática de los edificios de alrededor, es decir, a los colores y a las texturas de los edificios de alrededor. Pero más que eso, se centra el edificio en el espacio que tiene a su frente, en esa plaza. Entonces, esa atención del edificio a su plaza, a la plaza de esta zona de Murcia, en España, es fundamental para la comprensión de los lugares. Además de Moneo, pues existe Álvaro Siza como unos referentes más clásicos o relevantes del contextualismo arquitectónico, el Centro de Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, en donde pues la importancia del contexto no solamente se le brinda a través de los materiales, las texturas, la pátina que queda en los muros, como ese moho, como el que queda en las catedrales o en las iglesias o templos o monasterios, sino la apertura que se da de las vistas hacia el espacio circundante. Otra vertiente de
la resistencia, es el eclecticismo. Y en este caso, pues existe una confianza en que se pueden conseguir nuevos resultados formales a partir de la mezcla de figuraciones de orígenes diversos. Se ambiciona llegar a síntesis de factores contrarios, es decir, cómo lograr la mezcla entre abstracción y figuración, que son cosas opuestas, en una sola obra arquitectónica, igual que la tradición y la vanguardia, que recursos artesanales y tecnología avanzada. Se basa en la superposición de diversas pieles o materiales envolventes en soluciones híbridas, persiguiendo gran calidad en sus acabados, sin eludir la ornamentación o la decoración. Siempre se va a basar en la mezcla y el contraste, y va a describir una continua evolución en propuestas en función de cada encargo. Hay un ejemplo innegable que es la nueva galería del Estado, que es la de Stuttgart, en Alemania, de James Stirling. Vean cómo articula o mezcla más bien los sólidos platónicos como un cilindro, como un cono, como un prisma rectangular, con superficies alabeadas o curvas, con distintas elevaciones de los volúmenes, con cualidades materiales diferentes, como un material pétreo con un material metálico, y condiciones espaciales diversas también, niveles intermedios, niveles bajos, niveles en azotea, con un juego que llega a ser una combinación de aspectos que son totalmente opuestos, pero que están bien contenidos en una misma obra arquitectónica. También está el trabajo de Arata Isozaki, el japonés Arata Isozaki, que en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, conocido como MoCA, que es un espacio particularmente interesante porque todas las galerías del MoCA están en el espacio subterráneo, debajo de esa explanada que vemos ahí de la plaza. Y solamente sobresale del piso este edificio pues dedicado a oficinas, a la librería y a la tienda de regalos, recubierto en un material como terracota, que se integra en la edificación a la calle, ¿no? La Grand Avenue de Wilshire Boulevard, del Bunker Hill de Los Ángeles, y que, bueno, incluye aspectos formalmente puros, severos y simplificados, con formas también tradicionales como la bóveda de cañón corrido. En cuanto a la superposición o sobreposición de pieles, el mejor ejemplo creo es el de Hans Hollein con la Haas House. Vean el edificio que tenemos en esa cuchilla urbana, que parecen ser 3 o 4 edificios, pues en realidad es uno solo, solamente que mezcla y sobrepone distintos aspectos formales, condiciones de superficie en la envolvente, vidrio, materiales cerámicos, materiales pétreos, distintas condiciones espaciales también, un pórtico, y luego viene un espacio como dotado con una ventanería corrida, y luego con un espacio con una ventanería totalmente abierta y extendida, y hay en la azotea distintas cualidades también espaciales. En fin, es una combinación de muchos sentires y de muchas condiciones formales, espaciales, plásticas, etcétera, etcétera. Ese es el eclecticismo. Nos vamos con las tendencias de vanguardia, es decir, de avanzada, de modernidad, de arriesgamiento a partir de, pues, el futuro, pensar en el futuro. Y tenemos la primera abstracción artística. Con la abstracción artística, la arquitectura rehuye de la producción en serie. Intenta cobijarse en el campo no normalizado de la obra de arte contemporáneo. Cuando la arquitectura se habla como huyendo de la producción en serie, es que, pues, como sucede con los artistas, alguien que se dedica a las artes plásticas, pues, crea una obra a partir de un lienzo, y lo que expresa en ese lienzo, pues, se espera que no lo repita en otra obra, ¿no? Evidentemente va a haber aspectos de su lenguaje, o de su sello, o de su, digamos, su sentido, o de sus intenciones que se expresen en otros cuadros, pero pues no va a ser exactamente el mismo cuadro, no va a haber 5 cuadros exactamente iguales como reproducciones. Entonces eso pasa con la abstracción artística, se espera que la obra arquitectónica sea singular y
que no sea algo repetible. También se busca en la obra de arte y en sus componentes irracionales un modelo que va a legitimar o le va a dar sentido y va a estructurar los procesos de investigación formal. En este caso, lo irracional toma digamos, un valor importante, ¿no? O sea, no toda la arquitectura tiene que ser racional y funcionalista, sino que aquí se da permiso, por decirlo así, a lo irracional, al juego, para justificar que se trata de procesos de investigación o de experimentación formal. Es una obra basada en el ensamblaje artesanal de diversas formas simples, produciendo espontaneidad, juego, ruptura, caos, ¿no? Inspiración o colaboración con artistas plásticos de vanguardia. Se les invita a colaborar con la aplicación de algún acabado, o con la experimentación de una forma, o con la experimentación de algo, hay esta relación entre disciplinas. Y se pierden los valores de permanencia y solidez monumental, se busca el valor de esta obra, insisto, irrepetible, que no sea en serie. Algunos ejemplos pues están, digamos, evidentemente apuntando hacia la obra de Zaha Hadid. Esta estación de bomberos en Vitra es una de las obras más reconocidas de Zaha Hadid. Pues pensemos en una estación de bomberos cualquiera, ¿no? Se va a parecer a cualquier cosa menos a esto que vemos acá en pantalla. Entonces es esta originalidad, esta búsqueda formal, espacial, plástica, a partir de esto, ¿no? De estos procesos, de estos modos de representación innovadores, de estas sensaciones espaciales que buscan romper con el orden habitual. Esta otra obra, el Rosenthal Center for Contemporary Art en Cincinnati, Ohio, sucede igual. Es un museo, es un espacio museístico en una esquina del centro de la ciudad de Cincinnati, y pues son bloques de concreto apilados, sobrepuestos, pero de una manera que podemos pensar desordenada o con otro orden, un orden distinto al que estamos de alguna manera acostumbrados. Y deriva pues de un proceso también de experimentación formal y espacial que surge de esta especie como de línea o que se va plegando, que se va desdoblando y que define estos espacios que se van desencadenando y espacios que van convirtiéndose en esos bloques de concreto y que también son de alguna manera como tapaderas de esta escalera zigzagueante, que es la que también ordena las circulaciones no solamente verticales sino horizontales para el museo. Un representante importante también de esta tendencia de la abstracción artística es Frank Gehry. Aquí vemos algunas de sus primeras obras, datadas de los años 70 y 80. Su propia casa en Santa Mónica, una casa tradicional que es como recubierta o intervenida con otros materiales como disruptivos, ¿no? Que son materiales tradicionales pero no adecuados hasta entonces o pensados para una casa tradicional. O el museo también en ese mismo conjunto donde estaba la estación de bomberos de Zaha, donde está el Museo Vitra en Alemania. Son formas a las cuales evidentemente no estamos nada habituados y que son procesos formales resultado de una experimentación. Hasta llegar a esto, el Museo Guggenheim en Bilbao, España, que son, digamos, abstracciones formales de peces, de barcos, una conjugación y un, digamos, conglomerado de aspectos que se leen en el entorno industrial deteriorado de aquella ciudad de Bilbao, que ha sido reconvertida a través de este elemento arquitectónico, este edificio que tuvo un impacto importante en la transformación de Bilbao y que surge a partir de estos diagramas, de estos bosquejos en papel, y que busca Frank Gehry, él mismo busca que esta idea inicial se conserve hasta la forma final, tal como lo hizo también el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, donde busca que una rosa exprese formalmente esa síntesis a través de la forma arquitectónica. Y ahí está el diagrama o el bosquejo que surge de esta idea de la rosa hasta convertirse en una sala de conciertos. Otro representante es Daniel Libeskind, que trata también de jugar con los ángulos agudos, con las líneas, con los quiebres, con las rupturas, con las
condiciones de inestabilidad. Este ejemplo inicial, que es la Potsdamer Paz, una propuesta que no se concretó, pero que sí fue de impacto relevante en su época. Hasta el Museo Judío de Berlín, ¿no? Donde procuraba a través de sensaciones espaciales negativas, complejas, dolorosas, oscuras, transmitir estas sensaciones que nos asocian con el Holocausto, por ejemplo. La abstracción formal es otra abstracción, es como una prima hermana de aquella inicial abstracción artística, pero tiene sus diferencias notables y las vamos a conocer enseguida. Se rechaza la recurrencia a la historia, es decir, aquí no hay historia del Holocausto, aquí no hay ninguna referencia por la cual nos tengamos que basar, no hay ninguna voluntad de comunicar a través de la arquitectura. En la abstracción formal también se habla de los tiempos recientes, del desorden o del caos del mundo actual, de la debilidad de toda acción humana, de la incertidumbre, de nuestros conocimientos y de una pérdida irrecuperable de nuestra relación con el lugar y con la historia. Es un poco catastrófico lo que se plantea aquí, pero tiene algo de cierto: la pérdida de los valores, la inestabilidad en muchos aspectos de nuestra humanidad, por condiciones políticas, por condiciones de pensamiento, por condiciones que hacen pensar en que no somos a veces tan tolerantes con la diferencia, con la diversidad de pensamientos, de ideas, de posturas, y existe a veces una permanencia del conflicto y de la tensión. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la arquitectura? Bueno, pues que la arquitectura ya no confía tampoco en la permanencia, ya no confía en el valor que puede tener la historia, ¿no? Esto suena un tanto disruptivo, como decir, bueno, la historia no importa, y alguien puede decir, no, no se importa mucho. Entonces, este es el juego que pretende, o lo que sucede después de los años 70 con las tendencias de la arquitectura. Pues hay tendencias como el contextualismo y el historicismo y el eclecticismo que le van a dar un valor altísimo a la historia, pero al mismo tiempo va a haber tendencias como la abstracción formal que van a negar el valor de la historia. No la van a negar como un conjunto de conocimientos, pero van a argumentar que realmente la historia no va a ser un componente al cual tengan que recurrir para conformar sus ideas o definir sus conceptos para los proyectos de arquitectura que desarrollan. Bueno, después de este paréntesis seguimos, y en sus procesos, en sus formas y en sus espacios también abre nuevas propuestas, nuevas formas pues, de proyectar, de dibujar, de representar sus ideas, de modos de representar con collage, con maquetas experimentales, con perspectivas dislocadas, con simulaciones digitales, y rompen con todo lo convencional. Y un ejemplo, digamos, también clave es el Parc de la Villette de Bernard Tschumi en París. Este espacio, que fue en algún momento un matadero, un rastro, se desocupa por el crecimiento de la ciudad, se convierte en un parque, y el parque, pues se concursa el diseño del parque y lo gana Bernard Tschumi, con una propuesta que usa tres componentes que son básicos, ¿no? Es algo interesante. Son tres componentes básicos como el punto, la línea y el plano, pero que a la vez son disruptivos, porque es un parque en donde reina aparentemente la libertad, pero sí existe una trama con estos objetos rojos a los que él llama folies, y pues se sale de la idea del parque habitual que te indica: por aquí tienes que caminar, este espacio es para jugar, este espacio es para correr, y aquí no hay esa idea. Sí hay una serie de tramas, de conexiones, de líneas, de ejes muy bien definidos, pero no hay un estricto programa sobre él. Algo también en este nivel de experimentación ocurre con el trabajo de Peter Eisenman, tanto en sus casas, en las casas en serie, o en esta serie de casas, más bien, que hacen, ¿no?, casas en serie. Pues en los años 70 en especial, estas casas con las cuales experimenta con la estructura de las casas, no la estructura que soporta los edificios, sino la estructura espacial. Hace juegos geométricos, hace juegos espaciales, secuencias de
digamos, de encuentro en el espacio y sus distintas transiciones, hasta extenderse con sus propuestas de los años 80 y 90 con experimentaciones formales y espaciales más atrevidas en cuanto a los ejes de circulación de los edificios. Por ejemplo, acá en el Aronoff Center, pues estos ejes curvos que son más bien como ergonómicos, orgánicos, dinámicos, que para un espacio educativo pues parecen poco convencionales, totalmente poco convencionales, formas, volúmenes que están flotando, estructuras que parecen que están puestas de cabeza, ¿no? Y espacios también que juegan o desafían las leyes de la, pues no sé, como de la gravedad, ¿no? Y estas pues ideas también que van resultando de romper con ciertas tradiciones o reglas clásicas de la arquitectura. Y bueno, también está el trabajo de Rem Koolhaas, de la OMA o la Oficina Metropolitana de Arquitectura. Hay dos proyectos bastante notables en sus inicios. El Kunsthal en Rotterdam es un edificio con un programa sencillo, pero eso no quiere decir que la resolución espacial tenga que ser sencilla, ¿no? Es un espacio casi como integrado, pero resuelto con una estructura que le da, digamos, una condición característica a lo espacial. Y igual, pues el Educatorium de Utrecht, en Holanda también, que es un espacio escolar, que es, digamos, como un tándem, ¿no? En la parte de abajo es un espacio de encuentro, es como un comedor, y en la parte superior es un auditorio. Entonces la forma es resultado del programa y de alguna manera la interacción de estos dos componentes del programa. Y también la alta tecnología es la última tendencia, el high-tech, también dicho de otra manera. En este caso se basa en las aportaciones de la ciencia, la industria y la técnica para desarrollar toda propuesta. Recupera la confianza en que la tecnología puede superar las limitaciones propias de la arquitectura. ¿Por qué se dice que recupera la confianza? ¿Cómo fue que se perdió? Pues con la Segunda Guerra Mundial, cualquier dispositivo que tuviera que ver con la tecnología, ya fuera un armamento, una bomba o un arma nuclear o cualquier que sea el tamaño de esto, si estuviera asociado a la tecnología, pues estaba finalmente asociado a la muerte o a la pérdida de, digamos, de las conexiones con nuestra humanidad. Entonces se recupera a partir de ciertos acontecimientos al margen de la arquitectura, la llegada del hombre a la luna, los avances en la televisión, los avances en otros aspectos que pues incluso se hallan en medio de la vida doméstica, ¿no? Y que facilitan la practicidad de pues nuestro quehacer cotidiano en casa, en oficina, en la calle, y por eso se va recuperando esta confianza para que la tecnología nos permita abatir cualquier limitación propia, en este caso de la arquitectura. El manejo de la estructura de la piel y las instalaciones del edificio sirve para desarrollar un lenguaje plástico y formal, es decir, uso las columnas, los armazones, las cubiertas, una piel de cristal o una envolvente de cristal, o las instalaciones, tuberías, conductos y demás, no solamente por su función, sino que los empleo como componentes de un lenguaje plástico, ¿no? O que se vean como de alguna manera parte de un decorado sin ser un decorado. Y hay un rechazo a cualquier retorno historicista y a cualquier juego formal, decorativo, arbitrario que sea inservible o poco funcional. Se dan dos distintos partidos, desde la búsqueda de la elegancia en el diseño, es decir, vamos a diseñar un edificio y sus elementos estructurales, pero hasta digamos, el detalle más mínimo, ¿no? Como el tornillo que soporta un elemento estructural o
el diseño del barandal, el diseño de la conexión de una pieza con otra, el diseño del soporte de una escalera, o sea, todo eso se busca cuidarlo con detalle y con elegancia. Hasta la agresividad o la presencia de una tecnología hostil que potencia la expresión y lo escultórico también a través de la estructura. Algunos ejemplos, el Centro Pompidou, que ya habíamos observado así de manera muy general. Vean cómo la estructura es aparente, cómo se ve casi casi como una máquina, las instalaciones, los conductos, los tubos, las tuberías, las ventilas y demás, todo está totalmente a la vista y no por ello pues el edificio luce de manera desagradable, al contrario, hay cierta armonía en el manejo de los elementos. Y la elegancia en el diseño pues se aprecia en este museo de la colección Melville en Houston, también de Renzo Piano. Eh, Se diseña una pérgola para el pórtico del edificio, pero no es cualquier pérgola, es una pérgola que se diseña y se cuida que cada componente pues dé un lenguaje integrador al edificio, y es una pieza de fibrocemento diseñada especialmente para el museo, y pues se convierte también en los componentes que permiten la entrada de luz difusa o indirecta al interior, que eso es fundamental para un espacio de exhibición de arte. Otro ejemplo es el de la Willis Faber Dumas en Ipswich, en el Reino Unido. El primer edificio que usa el llamado structural glassing, que es este recubrimiento de cristal total sobre toda la superficie de los muros, en donde no hay manquetería, en donde no hay elementos de aluminio para soportar los cristales, sino que es puro cristal, obviamente sujeto a través de ciertos mecanismos que hacen que el edificio se vea como una piel total de cristal, y además de los primeros edificios también que usan la cubierta verde. Ahí está. Edificio de oficinas que integra la parte social, que considera los lugares de encuentro y que los, digamos, distribuye como parte nuclear en este espacio de trabajo que está en los perímetros. Es decir, todos los cubículos, oficinas están en el perímetro, y en la parte central están pues estos espacios de encuentro, la escalera de caracol, los vestíbulos de cada nivel y pues la salida al espacio de azotea. También pues esta idea de pues tecnología planteada de una manera agresiva o dura, pues es esto, ¿no? Que más que un edificio nos recuerda a alguna máquina o alguna cuestión industrial más que algún edificio de oficinas. Este es el edificio Deloitte en Londres, Inglaterra, de Richard Rogers. Los principios del high-tech aplican muy bien para ciertos tipos de edificios, como las terminales ferroviarias, como los aeropuertos, como los grandes espacios de exhibición, como de ferias y demás. Entonces, esta terminal internacional de Waterloo en Londres, una obra de Nicholas Grimshaw, es también otro ejemplo de cómo se emplea una estructura para liberar grandes claros, pero también para expresar un lenguaje arquitectónico pues transparente y claro y moderno. Con esto terminamos la sesión. Aquí están las referencias documentales, la bibliografía en la cual se basa esta explicación sobre las tendencias de la arquitectura contemporánea, considerando especialmente el antecedente a nuestro tiempo más, digamos, más cercano, ¿no? Estamos hablando de los años 70 hasta el 2000.